buenos días. Mi nombre es Pablo Gago. Hoy represento a la organización de Caliba, así que bienvenidos. En nombre de la Cámara de Laboratorios Independientes Bromatológicos, Ambientales y Afines, Caliba, le damos la bienvenida al Seminario Internacional sobre Alimentos Seguros, que es motivo o con motivo de nuestro 20º aniversario. Así que muy bienvenidos y le voy a dar la palabra al presidente de la institución de Caliba, al doctor Horacio Denari. Bienvenido, Horacio. Hola, buenos días, gracias por venir. Siempre las introducciones tienen el peligro de extenderse y ser más largas que las de los oradores. Este no va a ser el caso. Pero quería referirme, primero que todo, a contarles un poquito que hace 20 años, 5 laboratorios decidieron reunirse con el fin de mejorar las capacidades e interacciones para la realización de los análisis del control de calidad de insumos y productos ya sea de la industria como del campo. Ahora estamos llegando a los 30 laboratorios y quería mencionarles especialmente algunas de las actividades que desarrolla el Caliba y que realmente es de gran valor para todos nosotros, como yo también soy parte de un laboratorio. Y uno de los temas es el tema de aseguramiento de calidad. Caliba tiene como uno de sus propósitos fundamentales ayudar a mejorar la calidad de los laboratorios. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de la organización de cursos sobre aseguramiento de calidad, ya sea sobre ISO 17025, 9000, GLP, etc. Además de los cursos de este tipo, organizamos ensayos interlaboratorios. Es decir, que distribuimos muestras y podemos orientar a los participantes en cómo están sus resultados. También formamos parte de IRAM y del Organismo Argentino de Acreditación, que esto nos permite un contacto directo con las entidades que tienen que ver genuinamente con el aseguramiento de calidad. Y también hacemos cursos de capacitación de personal de tal manera que cubrimos los distintos aspectos que llevan a que el laboratorio pueda certificar o acreditarse. Esto es brevemente, hay muchas otras cosas, pero es como para que ustedes tengan una primera información. Lo que quiero, cuando empezamos a organizar esto, hace un tiempito atrás, me puse a leer en internet un poco, digamos, uno habitualmente como hombre de mesada, uno busca técnicas, metodologías como tema habitual, pero en este caso quise ver algo más extenso, y entonces me aparecieron en internet una serie de informaciones que quería compartir con ustedes. Una es, no lo recordaba, hubo una cumbre mundial sobre alimentación en 1996, en la que se reafirmó en esa cumbre, y voy solamente al párrafo que me interesa, el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos en consonancia con el derecho a una alimentación apropiada. Y sigue. Bueno, es una declamación, si me podés pasar al siguiente. Hoy lo que estamos hablando es una estimación de que aproximadamente 1.800.000 niños mueren cada año debido a aguas y alimentos contaminados. Si contamos a toda la población, estamos hablando de 3 millones en total de personas. No estamos hablando de gente que come poco, sino gente que se muere, ¿bien?
Es decir que, digamos, de esta frase, de esta declamación de 1996 ahora al 2014, todavía falta mucho. Y el tema de la globalización de la producción y el comercio exterior, lo que produce, lo que lleva, es a que hay problemas. Es decir, la importación, exportación de alimentos requiere de cada uno de los países, exportadores e importadores, controles cada vez más exhaustivos. Nosotros en nuestro país tenemos una serie de instituciones nacionales que trabajan en este tema y que vamos mejorando año a año. Lo otro que quería decirle es que hay una cantidad de enfermedades emergentes ligadas a la producción de alimentos. Este es un dato que me sorprendió. Esto es de la Organización Mundial de la Salud, que dice que el 75% de las nuevas enfermedades infecciosas humanas aparecidas en los últimos años fueron causadas por microorganismos, ya sea bacterias, virus o lo que fuera, que surgieron en animales y productos animales y que se utilizaban para la alimentación. Esto es el aspecto microbiológico. Y por otra parte tenemos el aspecto físico-químico, que es que los alimentos pueden contaminarse por productos químicos peligrosos. Tenemos el caso de en los últimos años que se ha visto que la acrilamida, un sospechoso agente cancerígeno, se forma, por ejemplo, a veces en papas fritas, en papas que se fríen a altas temperaturas y entonces aparecen estos acrilatos. Es decir que lo que marco con estos dos puntos últimos es qué es lo que tenemos entre manos los laboratorios que trabajamos en la parte de control de calidad de insumos y productos alimenticios. Es un mundo extraordinariamente amplio que se va creciendo con el tiempo y que estamos dispuestos a afrontarlo justamente con lo que yo les decía recién, avanzando en el tema de la calidad y estando cada vez más seguros que el resultado que emitimos es el que está acorde con la realidad. Bueno, simplemente agradecerles nuevamente la presencia de ustedes y damos por iniciado la reunión de hoy. Muchas gracias, doctor Horacio Denari. Y como bien dijo, vamos a dar comienzo al primer panel del día. El panel es Producciones Agroalimentarias de Origen Primario. Voy a invitar al estrado, por favor, al ingeniero agrónomo Fernando Vilela, a la licenciada Silvia Trachtenberg, a la ingeniera Mirta García, al ingeniero Gonzalo Serrano, a la doctora Sandra Karina Medici, mientras se preparan, les cuento que el ingeniero agrónomo Fernando Vilela es graduado en la UBA, es director del programa Agronegocios y Alimentos y es profesor a cargo de la Cátedra de Agronegocios de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Bienvenido. Abajo, donde quiera. Hola. Bueno, buenos días, muchas gracias a la organización. Hola, sí, buenos días, muchas gracias a la organización por la invitación. Lo que yo voy a hacer en estos minutos es hacer una presentación global de qué está pasando con los alimentos, las demandas y las demandas que están asociadas al mismo de buenas prácticas en la producción y la certificación de esas buenas prácticas a partir de distintas sistemas que involucran muchos de los laboratorios en los cuales están ustedes insertos. Así que inicialmente vamos a ver un video
de 4 minutos para hacer esta presentación. Había arrancado. Ahí está. Desde 2010 y por primera vez en la historia, más de la mitad de la población mundial está viviendo en ciudades. Este mapa del mundo muestra cómo evolucionó esta concentración urbana desde 1960. En China se urbanizan 50.000 personas por día, 20 millones de personas cada año. Todo en Argentina una vez cada 2 años. Esto impacta directamente sobre la posibilidad de producir alimentos, porque reduce la cantidad de tierras cultivables. Por procesos de urbanización, aunque también por deterioro ambiental, salieron de producción 8 millones de hectáreas en los últimos 20 años, solamente en China. Toda la superficie cultivada de maíz de la Argentina, multiplicada por 3, ya no está disponible para la producción de alimentos. Millones de personas se están incorporando a las clases medias. En toda Asia, esta categoría es de 500 millones hoy y se estima que será de 3.200 millones de personas en 2030. Atención a estos números, serán 2.700 millones de personas más en el transcurso de nuestras vidas que van a dejar de producir su propia comida y que además van a cambiar su régimen alimentario. Porque la población que pasa de ser rural a ser urbana adopta el consumo típico de las clases urbanas, que incluye muchas más carnes. Como los animales se crían con maíz y soja, esto implica una mayor demanda de granos. Todo esto a su vez con menos tierras disponibles para cultivo. Este mapa muestra la autosuficiencia alimentaria de algunas regiones. Son regiones que van a consumir alimentos que necesariamente deberán provenir de otros territorios. Autosuficiencia del 74% en el este asiático quiere decir que deben importar alimentos para casi 900 millones de personas. La única forma que hasta hoy la humanidad conoce para resolver el aumento de la demanda y la disminución de los recursos es el aumento de la productividad. Mayor producción por hectárea, mayor conocimiento por metro cuadrado y por hora. Hoy los países con mayor productividad son aquellos donde la utilización de biotecnología es una práctica creciente. Esta tendencia involucra rendimientos mayores y más estables y a su vez disminuye dramáticamente el uso de agroquímicos y su nivel de toxicidad. La biotecnología nos está produciendo un ahorro ambiental y no lo contrario, además de ser la única alternativa con que contamos hoy para alimentar a todo el mundo. Según calcula el Índice Mundial del Hambre, la productividad total de todos los factores agrícolas a escala mundial deberá duplicarse desde el presente hasta el 2050 para cubrir todos estos requerimientos. Esta proyección recae fundamentalmente sobre los pocos países que cuentan con la mejor disponibilidad per cápita de sus recursos naturales y que a su vez ya están logrando mejoras sustanciales en sus niveles de productividad. Argentina tuvo un crecimiento en productividad muy superior al promedio global y de hecho ya es el primer exportador de limones, de peras, miel, derivados de la soja y muchos otros productos. Esta gran demanda global es la oportunidad para lograr un desarrollo fenomenal de nuestro país. No un crecimiento sectorial desordenado y costoso en el plano ambiental, el social y el económico, sino un desarrollo sano y ordenado. Hay que cuidar los suelos, deforestar menos, contaminar menos agua y cuidar a nuestra gente. La oportunidad de un desarrollo sustentable, sobre todo desde lo social y lo económico, la vamos a tener si decidimos ser no el granero del mundo, sino el supermercado del mundo, la góndola de alimentos del mundo. La generación de valor la podemos hacer en los campos y en los puertos, pero también en cada uno de los territorios del país. En síntesis, nuestro proceso de incorporación de conocimiento para llegar a un desarrollo territorial y social más equilibrado en 2030 apenas ha comenzado.
Tenemos un desafío muy grande que tiene que ver con un aumento de población, pero sobre todo un cambio de hábitos de alimentos de esa población y a partir de la salida de la pobreza de centenares de millones de asiáticos que pasan a las clases medias urbanas y que con ese cambio, con un aumento de sus ingresos, cambia el tipo de alimentación que recibe. Esa alimentación en estas regiones, como recién se expresaba, va a ser sumamente deficitaria y decíamos que 900 millones de personas solamente del este de Asia va a depender de comida que venga de otros lugares. Y esos otros lugares son muy pocos. América del Norte, América del Sur, Australia, Nueva Zelanda y la zona de Ucrania. No hay otros sitios donde hubiera excedentes de alimentos para satisfacer esas demandas. Lo cual nos pone en una situación de compromiso en el cual vamos a tener que, desde nuestros recursos naturales, siendo el país que tiene mejor disponibilidad de tierra cultivable por habitante, 7 veces más que China, o 10 veces más en agua dulce por habitante, en una situación de un rol relevante en la seguridad alimentaria global. Ahora, eso tiene que ser hecho sin deterioro de los recursos naturales. El consumidor nos va a exigir una garantía de que esto sea así, para lo cual hay que certificar, para lo cual hay que analizar y para lo cual ustedes van a jugar roles relevantes, pero además ese consumidor con mayor nivel cultural y de acceso a recursos nos va a exigir que lo hagamos también cuidando a la gente. ¿Sí? Entramos en lo que se llama la responsabilidad también empresaria, no solamente ambiental, sino empresaria. Y allí hay que, nuevamente, en la medida que está más lejos, nos van a pedir que certifiquemos de alguna forma que lo estamos haciendo. Este es el esquema, digamos. Es muy atractivo, nos pone en un rol que si no lo hacemos, alguien va a tratar de hacerlo con los recursos naturales escasos a nivel global, que los hay, y debemos hacerlo de la mejor forma. Vamos a mirar ahora algunos datos desagregados de lo que estoy mencionando. Si nosotros miramos qué pasó en los últimos 50 años en términos de... Bueno, no. Ahí, ¿se ve? No. Bueno, la línea verde es la población. En los 60, cuando yo entraba a la escuela primaria, había 3.000 millones de personas. Hoy hay 7.200 millones de personas en el planeta. Se más que duplicó la población. Si miramos la línea azul punteada, son el total de alimentos producidos. Lo más relevante quizás es la punteada roja, que es la producción de alimentos per cápita. La producción de alimentos per cápita pasó de 640 a 740 kilos por habitante del planeta, a pesar que se más que duplicó la población y casi todo esto, más del 70%, fue a partir de la productividad. Un 30% fue por nuevas áreas de cultivo y como no hay muchas para adelante, lo que va a ocurrir es que la productividad va a ser más relevante. ¿Sí? Eso hecho en una disponibilidad de suelo por habitante que es la mitad de la que había. Teníamos casi media hectárea, hoy menos de un cuarto hectárea por habitante en el planeta. Recién en el video se decía de la autosuficiencia, esto es relevante, hablaba de Asia, o focalizaba en Asia, pero si miremos otros lugares, como Medio Oriente y Norte de África, no es muy distinto. Solo el 83% de lo consumido va a ser producido por ellos. El África subsahariana es una situación bastante más compleja, es un porcentaje muy chico lo que van a hacer. En 50 años entonces se duplica la población, hay más población urbana que rural, aumentó las clases medias, se produce más por habitante. Un tema relevante es que cuando nosotros desagregamos esos 740 kilos por habitante, lo que más creció fueron los productos más sanos. Crecieron más las frutas, crecieron más las hortalizas, decrecieron los cereales y las raíces o tubérculos. O sea, todos aquellos productos con más hidrato de carbono y menos de otras cosas cayeron en los consumos globales, en la producción. Y además son más baratos. Si nosotros miramos la curva desde el 1900 hasta acá, el precio real de los productos alimenticios cayó al 1% anual desde ese momento. En los últimos 10 años hay una reversión por escasez, pero
hoy estamos más o menos como en la depresión del 30 en términos de valores reales de los alimentos. Y esto de vuelta tiene que ver con la productividad. Hay problemas, hay personas que 1.000 millones que no acceden a alimentos, 2.000 millones que tienen sobrepeso. O sea, la mitad del planeta tiene problemas nutricionales por un lado o por el otro. Bueno, hay problemas ambientales, recién se decía el tema del agua dulce, el agua dulce es central y esto va a seguir siendo, y hay pocas tierras para poner en producción. Si miramos la productividad en este mismo periodo, de los 60 para acá, en las líneas rojas argentinas, vamos a ver que en muchos rubros está por encima de la global, que es la sur, ¿sí? Desde los 60 para acá nosotros crecimos en productividad mucho más que el mundo, especialmente los productos de cereales. El camino entonces es productividad. Si no hay tierra, no hay agua y tenemos más demanda, en la misma superficie hay que producir más, y ese producir más tiene que ser sin desmedro ni de la gente ni del ambiente. Y ahí está un tema central, que es el conocimiento, ¿sí? Vamos a sistemas de más conocimiento incorporado, yo ahí estoy poniendo por metro cuadrado y por hora, que viene de distintos campos del conocimiento. O sea, hoy el sistema de avanzada argentino, que es uno de los más avanzados del mundo en términos de productos de granos en ambientes templados, involucra desde cuestiones que hacen a la biotecnología hasta el uso de satélites, imágenes satelitales, maquinarias que leen en la medida que van cosechando el rendimiento por cada metro y hacen un mapa de rendimiento que al año siguiente un sensor de una máquina sembradora hace que se distribuya distinta densidad de semillas o de fertilizantes de acuerdo a lo que pasó en el anterior. Esto exige un nivel de conocimiento desde la programación, la maquinaria, el uso de los satélites, etcétera, de una complejidad que hace 20 años no estaba. Vamos a situaciones en donde cada vez más esto ocurre. Hoy hay drones, estos tipos de drones que pueden hacer lecturas de distintos tipos de densidades, estado hídrico, el cultivo, si hay o no insectos, etcétera. Bueno, y eso sigue y va a avanzar para este lado. Un tema central en este ámbito es que lo que ha ocurrido es que en el último siglo hay una separación entre quien produce el alimento y quien lo consume, ¿sí? La clásica feria o el lugar de encuentro entre el que producía y el que consumía ha generado una distancia muy grande. A veces esa distancia involucra obviamente no solamente dentro del mismo país, sino entre países, y como estábamos viendo antes, esto va a crecer fuertemente. Esa separación entre el consumidor y el productor hace aparecer la figura de actores intermedios que el consumidor, cuando tiene capacidad para percibirlo y dinero para pagarlo, exige que haya una acreditación de los pasos intermedios desde el producto desde que se originó, los insumos que lo dieron origen hasta que llega a la góndola, ¿sí? Ese proceso de distintos pasos, que cada vez más complejos y más largos, involucran la necesidad de certificar estas cuestiones. Certificar el proceso productivo de la materia prima, o sea, si se cuidó el ambiente, si se cuidó a la gente, etcétera, y en cada uno de los pasos, cómo fue evolucionando este mecanismo y qué certezas tenemos de que eso se hizo de la forma más apropiada. Y hay alguien que tiene que ser un tercero que certifique, verifique, analice, etcétera, estas cuestiones. De acuerdo a cada paso tiene su complejidad, hay distintos formatos que a veces van en certificaciones, sellos, etcétera, que crecientemente aparecen y van a seguir desarrollándose. Y sobre todo cuando estamos pensando en estos mercados que estaba mencionando, que no están ya en el cuadrante izquierdo superior de alimentos de bajo nivel de desarrollo, ¿no?, vinculados a baja elaboración, sino que estamos pasando ya por los industriales hacia los que tienen que ver con... Algo dice, ¿vale? Acá, hacia los que tienen más valor agregado o los de alta tecnología funcionales. Bueno, todo este crecimiento de la complejidad
los productos van acompañados con crecientes necesidades de certificaciones, análisis, etc. Bueno. En el contexto nacional estamos haciendo mucho, pero también estamos haciendo cosas que hay que cambiar, ¿sí? Y entre las cosas que hay que cambiar es que no tenemos rotaciones de cultivo y eso impacta sobre un parámetro fundamental del suelo, seguramente después la persona que va a hablar de ello dirá algo al respecto, que es la materia orgánica. Si nosotros hacemos monocultivo de un determinado, soja por ejemplo, lo que va a ocurrir es que nuestros suelos, por más que lo hagamos en un sistema sin remoción del suelo, va a perder materia orgánica y esto descapitaliza el sistema. O si no reponemos suficientemente los nutrientes a partir de fertilizantes que estamos exportando con los productos que llevamos adelante. La siembra directa, que es una técnica que ha avanzado, Argentina tiene un buen desarrollo de la misma, pero a veces se confunde siembra directa con algún aspecto de la misma que tiene que ver con la no remoción del suelo. Si nosotros estamos hablando de siembra directa y estamos hablando de buenas prácticas, eso es solamente una primera paso. Por eso yo recién les decía que si nosotros no hacemos el segundo, que es rotación de cultivos, tenemos problemas de caídas, por ejemplo, de la materia orgánica del suelo y eventualmente desbalances en los consumos de los nutrientes. Y bueno, esto debería además sumarse en un paquete de buenas prácticas a manejo integrado de plagas, que involucra, junto con el siguiente, que es manejo eficiente y responsable de agroquímicos, conocer mucho mejor la biología del cultivo, de los otros organismos que conviven con él, las enfermedades, patógenos, insectos, etcétera, para hacer un uso mucho más cuidado y no masivo de los productos empleados para estos usos. El otro punto, como mencionaba recién, es el tema de la nutrición. Nutrición, estamos hablando de macro y micronutrientes en el cultivo. Todo este paquete, cada uno de esos pasos requieren entenderlo y requieren, como mencionaba recién, prácticas de verificación que involucran laboratorios que están haciendo su labor. Además de las buenas prácticas agrícolas, hoy hay que complementarlo y cada vez crecientemente, en la medida que vamos a mercados de mayor sofisticación, con buenas prácticas empresarias que involucran cumplimientos legales, condiciones laborales, un montón de elementos que tienen que ver con el cuidar a la gente que estábamos mencionando en el video recién, ¿no? Y esto, además de que debería ser per se una obligación, y si uno no lo hace porque lo siente, se lo van a estar obligando los consumidores a que demuestre que lo está haciendo. Hay distintas soluciones a escala social territorial que tienen que ver con estos componentes que estamos mencionando, que pasan por estrategias de ordenamiento territorial, políticas específicas para la agricultura familiar. En general esto no ocurre y si se hace sin un desarrollo tecnológico apropiado. Hay cuestiones que hacen a la asociatividad, que es la fórmula que permitiría a las unidades más chicas a poder permanecer en un sistema donde las escalas son cada vez más relevantes. Mencionábamos entonces, entre las buenas prácticas, la no remoción, o sea, la no remoción del suelo, o sea, la imagen antigua del agricultor, que es un arado dando vuelta en la tierra, eso desapareció. Lo que hay hoy es una máquina que hace un pequeño trabajo solamente en la zona donde deposita la semilla, y el resto se trabaja de distintas formas que lo tradicional, en lugar del arado, herbicidas. Con esto que se logra menos erosión, mejor funcionamiento del suelo, etc. Esto combinado con la rotación, como les decía antes, esa rotación permite una componente, en el caso de la incorporación de gramíneas, de mejora de la materia orgánica. Eso sumado a lo que mencionamos más tarde, que tiene que ver con la fertilización, son objetivos de seguimiento
y de prácticas que hoy en un sistema moderno de producción involucran la toma de muestras, el control de las mismas, etc. Bueno, el manejo integrado de plagas se estaba mencionando, esto combinado con el uso responsable de los agroquímicos tiene que ver con estos aspectos de un menor uso de productos más específicos, menos tóxicos, etc. Pero el consumidor hoy además nos está pidiendo que eso que decimos que hacemos lo verifiquemos en un laboratorio y lo controlemos, porque hay momentos de carencia, hay tipos de productos que se pueden no usar o las cantidades que tienen que aparecer en el residuo son muy bajas. En la mesa también hay quien va a tratar este tema. Sí. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando Villela.